De acuerdo, muy bien. Entonces, seguimos, repito, con el tema de Cristología. Y el tema de esta mañana es, ya saqué el pizarrón, Jesucristo, el sol de justicia. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, por los preciosos méritos de nuestro Dios, Salvador y Rey Jesucristo, te pedimos tu bendición a nuestras almas, que tu palabra ilumine la oscuridad que todavía tenemos en nuestros corazones y podamos ser apercibidos en relación con el futuro, lo que la Biblia habla también del futuro, de cómo tu Hijo Jesucristo es presentado como el sol de justicia. Ayúdanos, Padre, a entender este gran nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo y entender el porqué. Te pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Malaquías, capítulo 4, después del versículo 1 y 2, dice Malaquías 1 y 2, 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazarán, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dos profecías que hay en relación con la persona de Jesucristo. Y hermanos, el propósito de este púlpito, el propósito de todos los púlpitos cristianos es instruir al creyente, que el creyente vaya entendiendo una doctrina, otra doctrina, un tema, etcétera, etcétera, para que todo esto yo lo pueda poner en práctica en mi vida. Y lo que hoy vamos a ver es dos profecías del futuro en relación con los eventos que van a acontecer a este mundo. Y este nombre de Jesucristo como el sol de justicia, yo entiendo por qué no se predica mucho, porque hay que explicar muchas cosas. Si tú no tienes mucha Biblia en tu mente, porque casi no lees o nunca lees la Biblia, va a ser un poco difícil decir, ay, yo no entender, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes tiene ya cierto hábito de leer la Biblia, van a comprender el contenido bíblico de este sermón. La Biblia habla de dos profecías en este versículo. La primera, un día de juicio terrenal sobre este planeta. Hay cientos de versículos que apuntan directamente a un día que vendrá juicio sobre esta tierra. ¿A qué me refiero? La Biblia habla en Génesis capítulo 6 de un diluvio de agua. Sí, válgase el pleonasmo, un diluvio de agua. Bueno, lo que la Biblia enseña en el futuro es que habrá un diluvio de fuego, por decirlo metafóricamente, un diluvio de fuego. De tal manera que eso, yo espero que tu mente mire hacia el futuro y diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando este viejito? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, exactamente es lo que dice el versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Yo sé que por tu cabeza dice, ay, siempre han dicho eso, ay, quieren espantar a la gente, ay, hoy sí, mira cómo tengo miedo. Escucha, yo sé que hay mucha enseñanza falsa en relación con que este fin de semana que sigue ya se fin del mundo. Yo lo sé, yo mismo lo he oído, ¿sí? Pero aquí lo que quiero que veas es que
no tienes que esperar a que todas estas promesas se cumplan en el futuro, ni esperar a que llegue el día del juicio final, porque si tú mueres hoy, hoy es tu día del juicio final, hoy estarás en el fuego. O sea, no es cuestión de tiempo cronos, no es del tiempo terrenal. Si la persona muere en sus delitos y en sus pecados, sin haberse arrepentido, sin haberse vuelto a Dios, hoy es el día del juicio final para esa persona. Simplemente aquí lo que está diciendo es los eventos cronológicos que acontecerán en este planeta antes de que llegue este día. Entonces, aquí una de las cosas importantes es, dice, he aquí viene el día. Y aquí es donde empieza la complicación para explicar esto. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo lo más fácil, lo más entendible, sencillo. Voy a borrar aquí el tema, Cristología, Jesucristo es el sol de justicia, para que podamos entender cronológicamente esto. La Biblia divide desde Génesis 1 hasta Apocalipsis un día. ¿Sí? Déjenme aquí lo pongo. Háganme cuenta todo ese pizarrón. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis es un día. Esta es la forma más sencilla de explicar una verdad bien profunda. Y la eternidad que no tiene principio ni fin es un día. Dios nos instruye con palitos y bolitas para que nuestra mente finita pueda entender un poco lo que es tan complejo de entender. ¿Cómo yo, criatura del tiempo, puedo entender la eternidad? No, mi cabeza no cabe, ¿no? Es como si yo quisiera meter el océano Atlántico en un rotoplas. No cabe. No puedo meter la eternidad en una mente finita como la mía. De tal manera que Dios usa palitos y bolitas, y aquí un día es de Génesis a Apocalipsis, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en Génesis capítulo 1 es las 12 de la madrugada con un minuto. Las 12, cuando ya está de madrugada, las 12:01 inició el día. ¿Cuándo termina? Las 11:59 de ese mismo día. La cruz de Calvario, diríamos, estuvo a las 12 del mediodía, por decir algo, para que nuestra mente pueda ubicarse. Y estos 2000 años que han pasado, nos colocan como a las 10 de la noche. Hoy, 2025, estamos ¿qué? A 9 de... 12 de octubre. ¿Ah, cómo? 12 de octubre. A 12 de octubre del 25. Dentro de este día serían como las 10 de la noche. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, la oscuridad espiritual en la que estamos viviendo, satanismo, violencia, divorcios, perversión sexual, desaparecidos, guerras, pleitos, atentados, terrorismo, asesinatos políticos, nación contra nación, pestes, terremotos, huracanes, tsunamis. Dice, ¿qué? Y dicen los niños, ¿qué cochapacha? ¿Qué cochapacha? Bueno, exactamente, ya hay mucha oscuridad, inclusive ustedes lo saben, hay personas muy oscuras que cuando los tratas dices, uy, no sé por qué, pero se me puso la piel chinita, ¿no?
personas que andan cargando cosas muy oscuras. Entonces, por eso, aquí es esto, ¿no? De las 10 de la noche. ¿Qué significa esto, hermanos? Que de las 10 de la noche, vean ustedes aquí, de las 10 de la noche a las 11:59, todavía se va a hacer más noche. Este mundo está entrando a un mundo de oscuridad. No hay una certeza de un mundo financiero, no hay una certeza de colapsos de gobiernos, no hay una seguridad de comunismo, socialismo, capitalismo, o sea, confusión matrimonial, confusión económica. ¿A qué me dedico? Es que esto ya no sirve, esto ya no se usa, esta carrera ya no sirve, esta carrera o sea, hay una de confusión terrible. Mi papá y mi mamá ya se separaron, mi hermana ya se está separando, mi hermano ya se separó, o sea, hay una lista de confusión. La pregunta es, ¿si la droga sí sirve o no sirve? ¿El adulterio es bueno o es malo? ¿El aborto es bueno o es malo? O sea, el ser humano entra en un mundo de confusión gracias a las tinieblas. Dice en el libro de Job, dice, ayúdame a ordenar las ideas, así dice Job, ayúdame a ordenar las ideas porque no puedo a causa de las tinieblas que hay en mi mente. Las tinieblas en tu cabeza te impiden pensar bien, planear bien, ver bien, observar bien, entender bien. Tu mente está ya en un estado erróneo porque no hay luz espiritual. Bueno, aquí no quiero, nada más quiero que se entienda eso de un día y la eternidad. En este día, en el día de la creación, hay un sol que ilumina el sistema solar y todos los planetas que giran alrededor de él. Entre ellos está aquí la Tierra, ¿de acuerdo? Nosotros dependemos de un sol y el Dios eternamente sabio, perfectamente sabio, él sabía que para que haya vida tiene que haber luz, para que haya vida tiene que haber un sol, una fuente de iluminación y una fuente de calor. De hecho, si ustedes y yo estudiamos un poco, gracias, si ustedes y yo estudiamos un poco, nos vamos a entender que la cadena alimenticia inicia con la luz. ¿Qué es la cadena alimenticia? La primera ficha de un dominó, ¿no? O sea, la luz hace que haya hierba, la hierba produce alimento, el alimento produce animales que engordan, pollitos, toritos, becerritos, chivitos, borreguitos, ¿no? Pero el que produce la vida es el sol, la luz. La luz como el inicio de la vida, de la cadena alimenticia, etcétera, etcétera. De hecho, ustedes díganme qué tipo de vida hay en el Polo Norte. Bueno, hay cierto tipo de vida gracias a que hay luz. Pero si quitamos a este planeta la luz, díganme qué tipo de vida puede existir sin luz y sin otras cosas que Dios creó para que en este planeta haya vida. Entonces, el sol tiene un papel importantísimo en la vida de nuestro querido sistema solar. Quitemos el sol un año. En una semana nos estamos muriendo de congelación. Así de sencillo. Porque Dios puso al sol y de una forma perfecta puso la distancia a la tierra para que ni el sol nos quemara ni nos mantuviera totalmente fríos. Dios calculó la distancia perfecta entre el sol y la tierra, ¿verdad? Una rotación perfecta y una traslación perfecta, de tal manera que hay una teoría de Copérnico, la ley de Copérnico, donde antes de Copérnico el mundo decía que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿no? El sol. Y dice Copérnico, no señores, es al revés. Y casi prácticamente le costó la vida casi a este hombre por decir que es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, vean ustedes, así es
el falso cristianismo. El falso cristianismo es que Dios, que yo soy el centro del universo, el yo soy el centro del universo y Dios gira alrededor de mí. Es como mi sirviente, ¿verdad? Y Copérnico dijo, no, Dios es el centro del universo, el sol, y nosotros giramos alrededor de él. Cuando hay un espíritu de servicio a Dios, regreso al tema, me estoy desviando. Entonces, aquí lo que quiero es que veamos que este sol, el sol terrenal, el sol del sistema solar, ilumina, calienta, da vida a todo el sistema solar, por lo menos a la Tierra. La Biblia habla de un sol de justicia. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿De qué día? En la eternidad. Un sol, vean ustedes, le voy a poner así el tamaño del pizarrón, ¿no? Un sol que va a iluminar la eternidad. Ahora sí, ¿me estoy explicando un poquito? Sí, disculpen mis ejemplos, pero la verdad es que si saco todos los textos que enseñan eso, yo no entender, ¿no? Pero con esos ejemplos tan sencillitos podemos entender que después de que termine el día de la creación y la creación sea destruida, nace un sol que iluminará la eternidad. Bien, pero antes, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Hermanos, aquí lo que ustedes van a escuchar es algo perturbador. Lo que van a escuchar es algo perturbador. Porque posiblemente si ustedes no estudian mucho la Biblia, van, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser. Por favor, abra sus Biblias, ¿sí? Para que vean que el obrero que está ahorita aquí en el púlpito no les está mintiendo. Son cosas escritas de hace más de 4,000 años. Hace más de 4,000 años están allí en la Biblia. Allí están. Y si tú tenías una Biblia allí en tu librero y no la habías abierto, bueno, ahí estaba esa información. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que este día, el día de la creación, va a terminar con furia celestial, con el furor de Jehová, con la ira de Jehová, ¿sí? Y ustedes van a decir, a ver, yo no entender otra vez, ¿a qué nos referimos? Los textos que vamos a leer son textos que nos enseñan que este planeta se dirige hacia una época donde habrá ira, furia y furor, escuchen, legal, jurídico, penal. ¿A qué me refiero? Cuando todo el peso de la ley cae sobre el transgresor. Cuando un juez evalúa el expediente de una persona que está detenida y ve el dolo, la ventaja, el sadismo, la crueldad, la perversión que hubo en ese delito, el juez se vuelve implacable legalmente, y en ese momento el juez dice, si la pena mínima para esta persona es 20 años y 40 años máximo,
¿Qué va a hacer en la ira legal? 40 años. Pero aparte en el expediente veo otro delito que se cometió aquí, que no lo denuncia como delito, pero yo veo que aquí hay otro delito. Y por ese son de 15 a 27. ¡27! A eso se refiere la Biblia cuando habla de la ira de Dios, la ira legal, la ira penal. No es de que Dios se le bota esta vela que tenemos aquí y que se le saltan los ojos y que tira todo y que los ángeles ¡pum! Corren espantados y ¡ay! Dios está bien enojado. No, escóndenme. No. Dios tiene todo el dominio propio para contenerse a sí mismo. Pero la Biblia describe a Dios como juez. Como juez. De tal manera que como juez juzgará individualmente y colectivamente. En el día del diluvio juzgó al hombre individualmente o colectivamente. Colectivamente, porque todos estaban en el mismo nivel de depravación. En Sodoma y Gomorra los juzgó individualmente o colectivamente. Colectivamente todos tenían un nivel de depravación terrible. Bueno, exactamente, habrá un diluvio de fuego legal, habrá un diluvio de fuego penal contra todos aquellos que dicen, a mí Dios me hace los mandatos, no, Dios ni existe. Bueno, a mí siempre me llama la atención que Dios no existe para muchas personas y que ¿qué trae Dios? ¿Qué trae? Inclusive tengo una foto que todavía la conservo de un hombre disparándole al sol. O sea, ¿qué le va a hacer esa balita al sol, no? Así también hay mucha gente que ha disparado a Dios en su imaginación, ¿no? Pero hermanos, ¿a qué me refiero con todo esto? Me refiero a que la Biblia anuncia con siglos de anticipación que le llama la Biblia usa la frase el día de Jehová. Así lo puedes encontrar en tu concordancia, el día de Jehová o el día de la ira o el día del furor de Jehová. El libro de Apocalipsis lo sintetiza con la frase los 7 sellos. En Apocalipsis también están las 7 trompetas o las 7 copas de la ira, y remata en el libro de Apocalipsis capítulo 20 con el día del juicio final, de tal manera que la Biblia anuncia en el futuro una lluvia de fuego que habrá muchas veces individualmente y en el día de Jehová colectivamente. Vamos a leer algunos versículos porque necesito que usted lo compruebe con la Biblia, ¿sí? Donde la Biblia habla de la destrucción de este planeta. Y a mí me da mucho gusto que la química a nivel mundial, todas las convenciones de químicos están convencidos que habrá un día que este planeta va a desaparecer. Obviamente no son noticias que dan likes, ¿no? Y por eso quedan así como en el olvido. Pero la Biblia, los científicos y la Biblia, mejor dicho, primero la Biblia ya lo había enseñado y ahora la ciencia lo confirma. ¿Qué? Que el Sol es una gran bomba de helio que al momento de convertirse una gran bomba de hidrógeno que al convertirse en helio hay una fuga, una explosión de radioactividad, calor, luz, energía, y es la migración de hidrógeno a helio. Pero los científicos ahora se han preguntado, bueno, el hidrógeno en el Sol no es eterno, algún día se va a terminar. ¿Qué va a pasar cuando el hidrógeno se termine de convertirse de hidrógeno a helio? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya los científicos están confirmando en sus hipótesis lo que la Biblia afirma de una forma determinativa. Número 1, que el Sol va a empezar a jalar a los planetas. ¿Qué va a pasar con la Tierra?
Número 2, que el sol explotará, como ha pasado aparentemente en otras estrellas del sistema solar. ¿Qué le va a pasar a la Tierra? O que el sol va a perder su capacidad de atracción a la Tierra. ¿Qué va a pasar cuando si la Tierra queda volando en el lugar? Bueno, todos los mares inundarán los continentes, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia apenas el siglo pasado ya confirmó esta teoría de ellos, y ya confirmó esta verdad total de la Biblia. La Tierra será destruida de esa manera. No son las máquinas, ni Terminator, ni la inteligencia artificial, no. Dios mismo se toma el derecho de destruir esto. Por eso, los versículos que vamos a leer ahorita, les pido que tengan en mente lo que están ustedes escuchando. Sí, hay cientos. Nada más vamos a leer poquitos. Si gustan, al final les doy una lista. Bueno, vamos uno por uno viendo los más de 100 textos directos que hay al respecto. Ahorita simplemente vamos a algunos en el libro de Isaías. Isaías nos va a dar algunos. Vamos rápidamente a este libro. Vamos a Isaías 34. Versículo 1. Vean ustedes y recuerden: ira, airado, furor es el sentido legal, Dios como juez. Isaías 34:1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado legalmente, ¿verdad? Está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ella. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se caen los de la higuera. El versículo 4 habla de la destrucción del planeta Tierra. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Otra lo vamos a ver en otro pasaje. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, el juicio del día de la ira. Allí mismo, un capítulo anterior, Isaías 33, hay una pregunta que hace allí el profeta. Dice Isaías 33, versículo 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? En tu familia, ¿quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? De mi familia. ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea, ya son habitantes del infierno. ¿Sí? Por eso es increíble esta información. ¿Por qué? Porque en muchos púlpitos donde se exalta solamente el amor de Dios, y estos versículos muchos pastores no los quieren enseñar a su congregación, las personas empiezan a tener un Dios de dos atributos: es un Dios de amor y de misericordia, y ocultan más de 20 atributos a su congregación. Dice Isaías
63. Lo que voy a leer ahorita habla de cuando se recoge la uva. Ya tu viña produjo uva, la recoges, la uva, la llevas al canasto y la echas en una pileta o un hoyo que ya está preparado para que ahí las mujeres de aquella época la pisaban. Era la forma de sacarle el jugo a la uva. Esta piletita, cisternita, no sé cómo le llames tú, se llama el lagar, donde se echa la uva para pisarla y sacarle el vino. Vean ustedes cómo Dios usa estos palitos y bolitas para enseñarnos lo que va a haber en el día del juicio terrenal. Dice capítulo 63, versículo 2, Isaías 63, 2: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé. Holler es cuando tú restriegas con el pie, no sé, una mosca, una cucaracha, y así la tallas con tu pie. Esa es la palabra hollar. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza de la justicia, no la pecaminosa, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Qué piensas de este texto? O sea, Dios es espíritu. Dios no tiene pies, Dios no tiene mano. Dios es un espíritu eterno, no tiene cuerpo. ¿Qué? Sí, Dios es un espíritu eterno, no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene pies, pero Dios usa este lenguaje antropomorfismo. Dios se autodescribe como un hombre que no tiene cuerpo de hombre, pero se describe con este antropomorfismo para que entiendan, para que en nuestro planeta podamos entender lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Con el ser humano, contra el ser humano. Dice Joel, vamos adelante, Joel capítulo 2, y vean ustedes el miedo que habrá en aquella época. El miedo, el terror, el pánico. Joel capítulo 2, versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. No dice tiemblen los de Cuchicuato, los de Moroleón. No. Ni siquiera dice tiemblen solamente los de Irapuato. Dice tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para las batallas. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pánico mundial. No habrá lugar donde la gente se pueda esconder. Y vean ustedes que después de que Dios anuncia que viene una época de juicio sobre este planeta, Dios abre la puerta de la esperanza, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. En medio de una advertencia tan terrible, Dios abre la puerta del perdón. Hermanos, los que ese día, si alguien muere en sus delitos y sus pecados, en el día del juicio final, no puede decir, es que yo no sabía. No, nadie puede fingir demencia. En el libro de Nahum, allá adelantito, Nahum capítulo 1, vuelve a lo mismo, un día en que Dios vendrá y juzgará al mundo. Dice Nahum capítulo 1, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanece delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Por qué no tomará venganza 2 veces? Porque con una vez basta. Hay muchos textos, nada más que el tema de esta mañana no es la ira de Dios, es el sol de justicia. Por eso vamos a leer un último texto. Voy a dejar a un lado muchos textos que enriquecerían el tema. Si gustan, si alguno tiene más curiosidad, al final los podemos ver. Y dice, 2 de Pedro capítulo 3, este texto que vamos a leer muestra que la destrucción de la tierra ya tiene fecha. Desde hace 2000 años, bueno, hace más de 4000, sí, ya tiene fecha de destrucción. 2 de Pedro 3, versículo 11. Perdón, desde el versículo 10, 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor, lo que hemos dicho, el día de la ira, el día del furor, el día de Jehová, el día del Señor es lo mismo, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nadie lo espera, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tu casa, tu edificio, tu coche, tu terreno, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Dicen que no hay pero que valga, y este pero vale mucho, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué dice la profecía respecto a la vida y el fin de este planeta? Que ya tiene fecha. En el calendario de Dios, en la agenda de Dios, ya Él sabe cuándo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el profeta Isaías? Está anunciando primera profecía, la cual de cómo va a terminar el primer día donde está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Cómo va a terminar el día que empezó en Génesis y termina Apocalipsis? Exactamente, con una furia legal, con un furor legal, con la ira del juez, ira legal que caerá contra cada pecador no arrepentido. Ahí está ya una brevísima explicación del versículo 1. Pero ese no era el tema. Ese no era el tema. El tema de nuestro sermón es Cristo, el sol de justicia. Entonces, regresamos a Malaquías. Pero estamos dando exactamente este panorama para que entiendas. Y ahora valoremos más al sol de justicia. Porque si nada más predicamos el sol de justicia solito, no entendemos. Ustedes saben que siempre usamos la Biblia por contraste. Al usar la Biblia por contraste, se entiende más. ¿Quieres hablar del pecado? Habla de la santidad. ¿Quieres hablar más de la santidad? Habla del pecado, para que por contraste se entienda mejor esto. Entonces, acabamos de explicar superficialmente Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, eso ya lo entendimos, fuego, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, nos abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no nos dejará ni raíz ni rama. ¿Quiénes son los objetos de esta ira? Soberbios, arrogantes, presumidos, vanidosos, creídos. O sea, cuando la persona tiene un ego tan grande que ni se aguanta, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué guapísimo soy! Ni yo me aguanto, ¿no? ¡Qué bárbaro! Soy superior a todos estos ineptos. ¡Qué bárbaro! Soy lo máximo. O sea, bueno, nada más quiero recordarles, hermanos, el papá de miles de conductas pecaminosas es el ego caído. No es. Aquí lo que me interesa nada más es con qué personas empieza la ira de Dios. Con los soberbios. Con los soberbios. Y todos los que hacen maldad. Y allí están todas las miles de conductas pecaminosas. Bien. Ahora, 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, exactamente a que ¿quiénes son los que van a estar en este segundo día? ¿Quiénes? Bueno, vamos a apuntarnos aquí: los nacidos de nuevo, o sea, sinónimo, los regenerados, los predestinados, los que fueron crucificados, los que fueron redimidos, los que fueron adoptados por Dios. Y todo esto es una sola persona, Todo esto es una sola persona. Vamos a poner aquí el muñequito que siempre hacemos para describir. Vamos a poner aquí su aureola, ¿no? Es una figura metafórica, no crean que es así. Es una figura metafórica. Por eso, el sol de justicia inicia con este tipo de personas
Porque solamente por la obra de Cristo, es que ellos pasaron de este día a este. Es la obra de Cristo, ¿sí? Se les concedió la salvación. Y esto, hermanos, es algo glorioso. Cristo, dejen usar una mala palabra, les compró el boleto para ir a la eternidad. Aquí quiero detenerme tantito, hermanos, porque el problema aquí es que si alguien de tu familia no ha nacido de nuevo, entrará a ese segundo día. Es que yo no creo que sea tan mala persona. Tú no tienes todo su expediente. Tú no sabes qué hizo a los 12 años, a los 8 años, a los 14 años. Tú no sabes. O sea, pero Dios sí. Por eso, aquí, hermanos, vamos a detenernos tantito. Nuestros amados seres queridos, si no han nacido de nuevo, si no han mostrado obras de regeneración, se van a quedar aquí en el primer día. Y por eso cada vez está más oscuro su futuro, cada vez está más oscura su mente, cada vez les cuesta trabajo ordenar sus ideas por las tinieblas que hay. El Evangelio de Juan capítulo 3 dice: amaron más las tinieblas que la luz. Vean ustedes, amaron más las tinieblas que la luz. Número 1, las tinieblas moran en ellos. Número 2, aman más las tinieblas. Y número 3, viven en las tinieblas. Pregunta: ¿la conducta espiritual de estas personas es como las cucarachas? Prende la luz y las cucarachas dicen: ¡ay, qué bueno que la prendiste! ¿Qué hacen las cucarachas? ¡Pum! Se van. Un fototropismo negativo. Entonces, aquí el punto es, hermanos, que por eso anhelamos que nuestros seres queridos pasen de este día, por la gracia salvadora, a este día. Y dice ahí otra vez: los que teméis. Y luego dice: mi nombre. Número 1, los que teméis. Número 2, mi nombre. Hermanos, el nuevo nacimiento, la gracia salvadora, hizo que estas personas por primera vez en su vida empezaran a respetar a Dios, a respetar la Biblia, a respetar la iglesia, a respetar un culto, a respetar su ley. Empezaron a respetar su nombre. O sea, antes hasta chistes de Polo, ¿verdad?, se carcajeaban, y ahora se indignan y dicen: no, ¿por qué no te ríes? Porque no está bien. Ay, ¿y de cuándo acá tú persinado? ¿No? O sea, respetas su nombre, respetas a su persona, respetas su realeza, respetas como dueño del universo, como el supremo legislador, como el juez, como el rey, como el sumo sacerdote, como el salvador, como el Señor. Lo empiezas a respetar. Eso es lo que hacen ellos. Y dice aquí, no solamente los que teméis mi nombre, dice: nacerá el sol de justicia. Nacerá. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando un creyente nace de nuevo y es regenerado, por primera vez empieza a ver la luz. Su mente ya hay luz, y empieza a darse cuenta y a ver claramente cómo está él
la persona dice, estoy bien mal. Y luego ve a su mamá y dice, ay, mi mamá está peor. Y yo veo a tu papá, no, mi papá, qué bárbaro. Pero dices, yo antes los veía diferente. Y ves este mundo y dices, este mundo se está cayendo. Ay, qué negativo eres. No, porque la luz empieza a esclarecer todo. Entra a una recámara que está oscura y te puedes caer, tropezar por algo que esté en el suelo. Prende la luz y la luz te guía, te ubica, te muestra el panorama, puedes contemplar el horizonte, todo. Puedes tomar decisiones sabias gracias a la luz. Si no has tomado decisiones sabias es por la oscuridad que hay en tu cabeza. Por eso nacerá. Entonces el creyente viene a este libro de luz. Y este libro de luz dice que es lámpara, es a mis pies tu palabra. Y ya empiezas, ¿verdad? No das un paso, si no usas la lámpara, no das otro paso, no, porque la lámpara te va avisando y te va mostrando dónde hay una coladera, una rendija. Vas caminando gracias a que la lámpara va guiando tus pasos. ¿Por qué te caes? ¿Por qué tropiezas? ¿Por qué te equivocas? Porque no usas la lámpara, ni la quieres. Solamente los domingos abres la Biblia. Entonces, pero la tercera cosa que muestra aquí, número 1, a los que teméis. Número 2, los que teméis mi nombre, nacerá, dice, en cuarto lugar, traerá salvación. Aquí se puede prestar a confusión. Hermanos, entonces se refiere al nuevo nacimiento. No. Es que cuando el nuevo nacimiento llegó la salvación a mí. No, escucha. La salvación es un acto, es un solo acto dividido en pasos. Pregunta: cuando Dios apuntó tu nombre en el libro de la vida, ¿ya eres salvo? ¿Sí? Ya está tu nombre en el libro de la vida. Cuando Cristo vino a la cruz, ¿compró la salvación? Sí. Tercero, cuando se te predicó el Evangelio y pasaste de muerte a vida, ¿ya eres salvo? Sí. ¿Y no tienes lucha con el pecado? Sí. Bueno, se refiere a la culminación de la salvación. Dice, y en sus alas traerá la salvación. En sus alas traerá salvación. Entonces es la consumación de la salvación. Repito, en el libro de la vida se apuntó tu nombre y ya eres salvo, pero todavía ni siquiera nacías. Cristo viene y compra la salvación, ya eres salvo, pero ni aún naces. Bueno, naces y se te aplica el Evangelio, ya eres salvo, pero tienes lucha contra el pecado. Entonces, bueno, es un solo acto que culmina cuando Dios te da tu cuerpo glorificado para entrar a la eternidad, en el día de tu muerte. Traerá la salvación, cerrará todos los pasos de la salvación. Por eso traerá salvación. Y vean ustedes, en quinto lugar, la alegría espiritual. ¿A qué me refiero? Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿no? Que me ve cara de animal. Escucha, hermano. La Biblia describe al ser humano con conductas de animalitos para representar lo que hacemos a veces. Ustedes saben que hay animales en la Biblia que describen conductas de impíos. Dice que Jeremías 5, que algunos hombres por la lujuria relinchan tras la mujer de su prójimo. Dice que algunas personas son como serpientes, ¿no?, que muerden veneno de envidia. Otros dice que son como puercas, así dice la Biblia, en sentido femenino.
como puercas lavadas, ¿no? Que se revuelcan en su propio excremento. Otros dicen que son como perros que se comen su propio vómito. O sea, el pecado te hace descender a conductas de animales. Pero a diferencia de eso, la Biblia usa ovejas para describir la mansedumbre de un verdadero creyente que se somete a Dios y no discute. No, por eso, ¿cuánta gente? Oye, hay que hacer eso. ¿Y por qué? Es que hay que hacer eso por eso. ¿Pero por qué? Es que mira, agarra la pala y... ¿Pero por qué? Bueno, haz aquello. ¿Pero por qué? Si tú, paréntesis, si tú permites eso en tu hijo, no te quejes que no dure ni 6 meses en cada trabajo. ¿Sí? Entonces, regreso. Las ovejas no discuten, las ovejas no están peleando, las ovejas se someten al gran rey. Entonces, por eso, si los cristianos somos descritos como ovejitas, y esas ovejitas, ¡pum!, están brincando, bueno, entonces significa que el creyente, que es una metáfora de las ovejas, está contento completamente. La felicidad eterna ya llegó, la felicidad eterna ya está ahí. Tú has entrado a la eternidad. No hay pecado, no hay maldad, no hay rateros, no hay violadores, no hay gobierno, no hay impuestos, no hay tranza, no hay extorsión, no hay partidos políticos que te engañen, no hay corrupción, no hay nada. Es solamente el Dios de la eternidad el que gobierna allí. Y lo que reina es la justicia. La justicia allí. Todo el mundo se va a cuadrar ante lo recto, lo perfecto y lo santo. La justicia exige rectitud, exige obediencia a la ley, exige santidad. Una persona que está diciéndole no al pecado y creciendo en santidad está sometiéndose a la justicia. Y mi cuerpo y el cuerpo del creyente ya glorificado, no ya, o sea, un cuerpo, tu cuerpo ya se va a morir, se va a hacer polvo en el ataúd, pero Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Ya en el pasado hemos hablado del cuerpo glorificado, no puedo hablar de eso más. El cuerpo glorificado, tienes una mente glorificada, tienes un corazón glorificado, tienes una voluntad glorificada, tienes sentimientos glorificados, emociones glorificados, pensamientos glorificados, actitudes glorificadas. O sea, no existe, hermanos, Dios se encargó de eso. No existe que vuelva a haber una posibilidad de rebelión como se generó con Satanás. Y Dios ya quitó eso, esa posibilidad de que algún día se vuelva a repetir la caída. Entonces, vean ustedes lo que sigue. Esta promesa del sol de justicia, pero va más allá, hermanos. Yo repito, con esta breve explicación estoy resumiendo muchísimo, porque los versículos que vamos a leer ahorita me dan una idea de lo que va a pasar allí, una idea superficial. Por eso es que, hermanos, ustedes saben que este púlpito está acostumbrado a hablar de series, para que se comprendamos bien una verdad compleja. ¿Cómo podríamos conocer a Cristo sin una serie de cristología? ¿Cómo podríamos conocer a Dios sin la serie que duró dos años y medio aquí en la iglesia de conocer los atributos de Dios? ¿Cómo podríamos conocer las principales doctrinas? Le dedicamos 5 años en el púlpito para explicar la confesión de fe de 1689. ¿Cómo podríamos comprender el libro de Romanos? Tardamos 5 años en estudiar el libro de Romanos. Y esa es la gloria de las series, de que comprendes perfectamente el concepto. Por eso es a lo que yo me refiero de esta breve explicación. Breve. Entonces, ¿quiénes son los que entran allí? Regenerados. ¿Cómo se notan? Dice ahí, me teméis un respeto reverente, profundo a la persona, a la naturaleza
naturaleza de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mi nombre, todo lo que implica su nombre. Nacerá el sol, no, el sol de justicia, la luz ya llegó. La salvación se completará y alegría espiritual. Hermanos, esto es increíble. Pregunta. Fíjense la pregunta. ¿Este versículo puedo tomar como una promesa? Sí. Dime una promesa que Dios no haya cumplido. ¿Todo lo ha cumplido? A eso se refiere la palabra fiel, digno de confianza. La palabra fiel es digno de confianza. Número 2, que siempre cumple lo que promete. Entonces, hermanos, la promesa del juicio a este mundo será cumplida, pero la promesa de la bendición eterna hacia los creyentes regenerados será completa. Tú que estás todavía muerto en tus delitos y en tus pecados, ¿sí entiendes lo que te estás perdiendo? ¿Sí entiendes el peligro de seguir asistiendo cada domingo como dominguero sin comprometerte con el Dios de la Biblia? Estás en un grave peligro. Por eso, si comparamos el impío que muere aquí en el primer día y el creyente verdadero del segundo día, si el inconverso que está en el primer día entiende esto, que tiembla. Ojalá y algún día hagamos un sermón de la palabra temblar. Los demonios tiemblan. Hay muchos textos donde los demonios tiemblan. La tierra tiembla, los montes tiemblan, los animales tiemblan. ¿Has visto un perro que tiene miedo y pavor? ¿Y está temblando? ¿Y qué crees? Una persona que viene a la iglesia y escucha esto dice, no, ese viejito no va a lograr espantarme, no lo va a lograr. Ay, si yo no quiero espantarte, yo no más quiero que comprendas esa gran verdad. Hermanos, vamos a leer los versículos, ya nos queda poco tiempo. Vamos a leer los versículos, disculpen la explicación breve. Repito, si alguno desea más explicación, con gusto nos podemos quedar, o más tarde los espero en mi casa, y allá abundamos más en la explicación de esto, ¿sí? Dice, vamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 65. Y esta es una verdad maravillosa desde el Antiguo Testamento. Una verdad maravillosa desde el Antiguo Testamento. Dice Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Entonces vamos haciendo aquí el sol, y aquí vamos a poner como un planeta, como el que tenemos, tierra. Esta es una nueva tierra. Este es un sol nuevo. 65, 17. Sí, ¿no, hermanos? Este es un cielo nuevo. Esta es una tierra nueva. Y todo esto son cielos nuevos, ¿no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vean ustedes hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Hasta dónde llegaba la fe de Abraham.
Hebreos 11, versículo del 8 en adelante. Hebreos 11, del 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque ¿qué? Esperaba Este versículo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué? Ojalá al final cantemos esa canción, ¿no? Ese canto, ¿no? Tenemos un canto que habla exactamente de este versículo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, pues porque les ha preparado una ciudad. La ciudad que Abraham veía a lo lejos, Dios, cuyo arquitecto la había hecho. Por eso dice, es que vienen a mi mente cascadas de versículos. Ya. Entonces, cielos nuevos, tierra nueva, sol nuevo, ciudad nueva. 2 Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El verdadero creyente, no me refiero al dominguero, caritacilla, sugestionado, simpatizante, no. El verdadero creyente es una nueva criatura. No, desde que la gracia de Dios me perdonó, en mí hay un viejo Humberto Méndez que todos los días hay que darle sus trancazos ahí para que quiera resucitar y no, dejarlo ahí que se esté muriendo. Y en mí, por la gracia de Dios, hay un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Este nuevo hombre que se le está hablando ahorita es creado. No existía en mi vida. En mi vida nada más existía el viejo hombre, el viejo Humberto Méndez, viciado. Dios creó en mí una nueva persona, que soy yo, pero una nueva naturaleza. Me concedió una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza, en mi muerte, cuando yo muera, será llevada a la gloria, y el viejo hombre se va a quedar con mi cuerpo muerto ahí. Solamente el nuevo hombre irá a esa ciudad. Entonces, vean ustedes, estamos armando el rompecabezas. Hay un nuevo universo. De hecho, cuando hicimos la serie de Apocalipsis, que duró 2 años y medio, yo le llamé el nuevo Génesis. Sí, es el nuevo Génesis. Este universo que Dios está creando para que cuando empiece el nuevo día,
todo se consume ahí. Entonces todo es nuevo. La persona que va a vivir en esa nueva ciudad, ante ese nuevo sol, en nuevos cielos y nueva tierra, es nueva. Inclusive el libro de Apocalipsis dice que tendremos un nuevo nombre. Nuevo nombre. Por eso, a diferencia del primer día, en este primer día afirmamos que reina la injusticia. Reina la injusticia. Y a diferencia de la nueva creación, reina la justicia. Diferentes cosas. Allá ya no existe el matrimonio, pero hipotéticamente, si llegara a existir, tendrías al esposo perfecto, porque estaría sometido a la justicia, y si existiera el matrimonio, tendrías la esposa perfecta, porque ninguno de los dos va a pecar, ninguno. O sea, todo es perfección allí, porque reina la justicia. De tal manera, hermanos, que el versículo, lo dejé hasta el final, que va a ayudar a que ustedes y yo comprendamos más todo esto, está en Romanos. Y aquí este versículo nos enseña lo que les dije en los primeros minutos de este sermón. En el primer día, donde hubo pecado. El segundo día, donde ya no hay pecado. Vean ustedes en Romanos capítulo 13. Sí. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 12. Vean ustedes lo hermosísimo de estos versículos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, lo que decíamos, que son las 10 de la noche, ¿no? Ya está avanzada. Para algunas personas que están a punto de morir o en los próximos días morirán sin Cristo, ya son las 11:59. Terrible, ¿no? Morir sin Cristo. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí ya termino con esta última breve explicación. Cuando tú y yo pasamos en el nuevo nacimiento de muerte a vida, y por ejemplo, que son tú naces de nuevo a las 10:30 de la noche, ¿no? Exactamente, vienes de un mundo de tinieblas, ¿no? Y de pronto tus ojos ven tinieblas, pero ya la luz del Evangelio, la luz de la Biblia empieza a iluminar tu camino. Ya no andas en tinieblas. Y luego sigue la oscuridad de la madrugada. Hermano, pero es que todavía veo muchas tinieblas a mi alrededor.
Veo familiares que están en tinieblas y de pronto veo que dentro de mí todavía hay en mi corazón algunas cosas oscuras, ¿no? Bueno, en la medida que leas este libro glorioso se van a salir las tinieblas. ¿Qué pasa cuando llegas a una recámara oscura y prende la luz? ¿Qué le hace la luz a la oscuridad? ¡Pum! La saca. Así empieza a suceder en tu cabeza. De tal manera que la esperanza del creyente es que en unos meses empieza a amanecer. Y empieza a amanecer el nuevo día. El sol de justicia empieza a iluminar tu universo. Por eso tomas mejores decisiones, porque ya la luz te permite ver dónde hay pecado, dónde hay una amistad que no te conviene, dónde hay cosas que ya tienes que desechar. Hermanos, por eso el cristiano empieza a ordenar su vida. Pero escuchen, el impío que empieza a tomar conciencia a las 7 de la noche, cada vez es más oscuro para él, cada vez hay más frío, cada vez la noche es más pesada para él, hasta que llega a las 11:59, porque no va a pasar al siguiente día. Entonces, hay un versículo adicional en el libro de Proverbios y con eso nos despedimos. Con este nos despedimos, porque este versículo explica lo que estamos diciendo desde el principio. Gracias. Proverbios, buenas noches. Apenas están escribiendo. Muchas gracias. Proverbios capítulo 4. Vamos por favor a Proverbios. Vean ustedes lo que dice, versículo 18. Proverbios 18, 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, ¿no? El camino, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, cada vez te va quedando más claro. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Por eso, hermanos, este sol lo dibujé de este tamaño, porque este sol, la Biblia afirma que brilla 7 veces más que el sol solar. Cristo, la luz, brilla más de 7 veces. Si el sol no lo puedes ver medio minuto, te quedas ciego. Imagínate la luz. Pero aquí lo más importante es que esa luz es brillante. Cristo es brillante. Su trono es brillante. Su justicia es brillante. Sus atributos son brillantes. Su ley es brillante. Todo esto le da, entendemos más el brillo que contiene esta luz. Por eso es lo brillante, lo glorioso de la vida eterna. No hay palabras para describir el valor de este sol de justicia. Y hermanos, si tú has nacido de nuevo, este sol desde el principio ha brillado para ti. Este sol, no hay... No, mejor no digo nada. Este sol sí brilla. Su brillo es permanente, eterno. Por ese sol, nuestro cuerpo nuevo, brillará un día, ¿sí? Con el cuerpo glorificado. Por eso, hermanos,
despidámonos con el último versículo que habla del sol para entender qué es ese sol. ¿Qué es ese sol? Dice Apocalipsis 21, ya armamos el rompecabezas. Un nuevo Génesis, un nuevo sol, cielos nuevos, tierra nueva, ciudad nueva, cuerpo nuevo, nombre nuevo. Y veamos la forma gloriosa que termina la Biblia este tema. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 22 en adelante, hablando de la ciudad del nuevo Génesis. No vi en ella templo, versículo 22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad, ¿cuál? La cuyo arquitecto es Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es el sol. Así, esa es la palabra que se usa en Génesis para el sol y la luna, las lumbreras, lumbre, ¿sí? Porque el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito Padre Celestial, entendemos que fue la obra de Cristo, su muerte en el Calvario, donde Cristo le pagó a tu justicia la deuda que nosotros teníamos como pecadores, la que nos compró el boleto, la que nos dio el pase para entrar a la eternidad. Gracias, Señor, porque tú honraste la obra de Cristo, la aceptaste y nos concediste a nosotros por transferencia su justicia, la justicia de la fe, y creímos y nos fue contados por justicia. Y todas estas promesas que has dado a tu pueblo ahora son nuestras, y creemos, Padre, y por eso ya desapareció nuestro miedo a la muerte, de que el día que muéramos solamente será un cambio de domicilio, porque ahora viviremos en una nueva ciudad, con un nuevo cuerpo, con un nuevo nombre, gracias a la gloria del sol que intentaron apagar en la cruz, pero que no pudieron, porque brilla eternamente Jesucristo, el sol de justicia. Gracias, Señor, porque apenas estamos empezando a saborear toda la gloria de los beneficios que Cristo compró para nosotros, y te agradecemos estas bendiciones que nos fueron concedidas gracias a Cristo, gracias a su obediencia a la ley, y gracias a que fue ejecutado por nosotros para pagarle a la gloria de tu justicia. Te ruego, Padre, que ayudes a mis hermanos a entender este pequeño rompecabezas que hoy armamos con todos esos versículos, para entender que todavía los que están viviendo en el primer día, si mueren de sus delitos y pecados, ya no hay esperanza para ellos. Te ruego, Padre, que los que están en un proceso de conversión los traigas a Cristo y que sean salvados para siempre. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.